Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos a este que es su podcast NBS Business and Management. Hoy estamos, como siempre, como cada podcast, ustedes se dan cuenta de la continuidad que NBS ha tenido, el traer buenos directores y definitivamente muy buenos profesores con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y es que lo que pasa es que uno de los objetivos es ir haciendo que tú seas el mejor, pero no solo es lo que NBS busca, sino que también es lo que tú buscas. ¿Quién quieres ser tú? Pero para eso, para que tú seas el mejor, hoy tenemos a nuestro mejor catedrático, exportado desde muy lejos, y este es el licenciado Eder Santiesteban. ¿Cómo estás, Eder? Qué gusto tenerte. Muy bien, muchas gracias, feliz de estar acá nuevamente, de compartir un tema tan interesante, tan importante, pues en el marco de un nuevo inicio de la certificación internacional de inteligencia de negocios y análisis de datos, así que pues muy contentos y feliz de estar acá en el programa. Buenísimo, y es que lo que pasa es que cuando hablamos de este tema que vamos a platicar, que está excelentísimo para hablar no 15 minutos, ni 20, ni 40, ni una hora, sino que para hablar toda una vida, porque este tema es algo que se mantiene en constante movimiento, en constante actualización. Entonces quien se detiene, se deja de actualizar, deja y pierde, ¿verdad? Ya vemos la nueva era, la manera en la que hacen los negocios. Es tan rápido saber tu resultado final, es tan rápido el cómo se administra, cómo se lleva, y cada vez dependemos mucho más de cosas digitales o de aplicaciones, y eso nos hace de alguna manera llevar más control, que está bien, pero están necesitando menos al ser humano, ¿verdad? Así es, el tema de digitalización de las empresas, hay que decir, no es un tema nuevo, o sea, no es un tema que haya aparecido en este momento. Sin embargo, sí es un tema que ha evolucionado muchísimo. No es lo mismo hablar de digitalización de empresas en los 90s, en los 2000, a hacerlo hoy en pleno año 2023. Es un concepto totalmente diferente, herramientas totalmente diferentes, y los objetivos que se logran a través de la digitalización también han ido cambiando, así que ese es nuestro tema del día. Así es, y lo que vamos a platicar el día de hoy es la digitalización de empresas, y muchas veces podríamos confundir digitalización. Por ejemplo, yo que soy abogado me podría pensar voy a, como diría la SAT, cero documentación, cero papeles, ¿verdad? Todo es que en el momento en el que todo se está utilizando, más que todo ahora se utiliza mucho la nube, etcétera, ya creo que se me apagó mi computadora y no pude terminar y todo eso, yo creo que ya se acabó, ¿verdad? Pero yo empezaría, Eder, con una pregunta, y es bien importante esta, y es: ¿qué significa la digitalización de empresas? Así es, cuando hablamos de la digitalización, sí tiene que ver mucho con parte de lo que justo usted decía hace un momento, sí lo es. Pero si lo hablamos de forma técnica, la digitalización simplemente es la vinculación de la tecnología en los procesos de la empresa. Eso es digitalización. Tomar tecnología de cualquier tipo, dentro de todo lo que hacen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y aplicarla en los procesos que dentro de la empresa corresponda, justamente buscando ¿qué? Buscando mayor efectividad, optimización de recursos, mejoramiento en los tiempos, etcétera. Tomar tecnología y aplicarlo a los procesos. No es lo mismo hablar de digitalización que hablar de transformación digital. Transformación digital es un término mucho más amplio, es mucho más extenso. Digitalización es el primer paso de las empresas para involucrar tecnología. Ese es el primer paso, es empezar a tener pequeños procesos o grandes procesos que ya tengo en la empresa, que funcionan de forma análoga, agregarles tecnología. Desde cosas tan sencillas como el ingreso al trabajo de los empleados en la mañana. Antes estaba una persona allí con una planilla, viendo su reloj y apuntando. Y ahora pues las personas ponemos una huella. Eso es digitalización. Tomamos un proceso que era análogo, ahora lo tenemos digital, nos da un montón de ventajas, tenemos la información en la nube, etcétera, etcétera. Entonces es ir tomando diversos procesos, cada vez procesos más importantes, más críticos,
y aplicarles tecnología. Eso es la digitalización de las empresas a grandes rasgos y es apenas una parte de la transformación digital. Y lo que pasa es que esto, la digitalización de empresas, pues para algunos es nuevo, Sí. para otros es algo que ya trae muchos años atrás. Y eso es algo que empezó hace incluso una década, hace 10 años. Incluso más, ajá. Verá, yo vi como que, yo no sé utilizarlo muy bien, sin embargo, sí he visto como grandes corporaciones a nivel internacional, pues han implementado mucho, por ejemplo, el SAP, Ajá. que es un sistema operativo, ¿verdad? Sí. Que lo explico porque es importante, es un sistema operativo que puede llevar todo lo que uno necesite, desde control de procesos, Todo. control de todo, pero que el SAP ya viene de muchos años atrás. Yo me di cuenta de esto en una compañía, para no dar nombres, Ajá. porque si no me Sí, van a cobrar hasta propiedad intelectual, ¿verdad? Pero el tema es una compañía de teléfonos a la que uno ocurre. Esta compañía uno siente cómo cuestan que le den de alta a uno, por ejemplo, cuando uno es cliente, ¿verdad? Así es. Porque uno se sienta con el que lo atiende a uno, ¿verdad? El de servicio al El cliente. de servicio al cliente, exacto. Y aquel gran proceso, pero lo que pasa es que lo hacen una sola vez. Y, por ejemplo, que le escanean el DP1 y lo suben al sistema, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos procesos es importante porque, si bien es cierto, es tardado para el cliente, para quien lo hace, que en este caso ayuda a toda la corporación y no solo... Claro, no solo el paso que él está haciendo, sino que está conectado con toda la parte de la empresa. Sí, que te estoy hablando, departamento de contabilidad, departamento administrativo, departamento de Sí, relación sí, con el cliente. totalmente. Y no solo funciona a nivel nacional, sino que funciona totalmente general. a nivel... Totalmente. Y ahí creo que vale la pena decir el entorno o el concepto dentro del que estamos hablando de la digitalización de las empresas. Les cuento rápidamente, estamos hablando de que es el primer módulo justamente del Programa Internacional de Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos. El primer módulo justamente es el de digitalización de las empresas, porque vemos hoy pues totalmente es una tendencia y cada vez más importante el uso de la información en la empresa, el uso de tener la información organizada, de poder tomar decisiones a partir de esa información, pero resulta que muchas empresas que quieren hacer inteligencia de negocios, análisis de datos, tienen el primer problema y es el problema básico, y es que no tienen información y no tienen la data organizada. Entonces quieren hacer inteligencia de negocios pero no tienen información, tienen tal vez documentos impresos guardados en un archivador desde hace años. Entonces por eso vemos primero digitalización de datos, que es, tomamos al experto en este caso, que es nuestro participante en el programa, y le mostramos todo el mundo de la digitalización, el cómo puede instaurar un programa de digitalización en la empresa, pensando en que luego sí pueda desarrollar como tal un área de inteligencia de negocios y análisis de datos. Primero toda esa parte de cómo hace la entrada de la información a la empresa en todas las áreas, el área logística, el área comercial, el área de marketing, el área de finanzas, revisar todas esas entradas de información y aplicar tecnología. Pero mira, bueno, yo sé que hay múltiples, hay muchísimos, porque uno no creo, el mundo digital es tan grande. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los mayores desafíos a los cuales nos vamos a poner nosotros como gerentes a implementar en la organización? Sí, aquí hay hay muchos, pero hay dos principales. Número uno, el mayor desafío que muchas veces tiene el líder es no saber qué tecnología utilizar. Quiero decir, hay tantos, por ejemplo, quiero usar un CRM. Pues hombre, hay 10,000, ¿no? Quiero usar un sistema que me permita digitalizar documentos físicos, que eso también hace parte, ¿no? O sea, digitalizar, convertirlos a digital esos documentos físicos. ¿Cómo lo hago? ¿Con cuál sistema? Quiero empezar a grabar. Esto que estamos haciendo nosotros es digitalizar conocimiento. Okay. Pero ¿y qué compro? ¿No? Uno de los principales desafíos hoy generalmente es qué tecnología usar. ¿Necesito la última tecnología? ¿Necesito la más costosa? O tal vez invierto poco y me sale más caro porque me dura muy poco tiempo, me sirve poco. Uno de los mayores desafíos hoy por hoy es tomar la decisión sobre qué tecnología usar. Eso es complejo. Y la segunda
no es complejo, es complicado. La segunda, que es la resistencia al cambio por parte de los usuarios, las personas. El mayor desafío que tenemos es cómo involucrar a las personas en un proceso de transformación y de digitalización. Precisamente ahí te iba a hacer una pregunta que es bien difícil, pero bueno, uno de los objetivos primordiales es hablar claro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué crees tú en este proceso de digitalizar mi empresa? ¿Qué crees tú que es más fácil? Pues, así, capacitar a la persona que está trabajando contigo, que es parte de tu equipo, capacitarla, enseñarle cómo hacer las cosas, o contratar a alguien que ya sabe. Esa es una pregunta tremenda, y ahí la respuesta sería: es más fácil contratar a otro que ya tenga esas habilidades, pero es más adecuado capacitar al que ya está conmigo, ¿no? Pero sobre todo sabiendo que la capacitación igual tiene un margen de riesgo, ¿no? O sea, cuando hablamos de la resistencia al cambio, hay personas que las puedes capacitar y aún así resistirse a usar la tecnología, sí, ¿no? como por ejemplo que vengan ahorita y te den, por ejemplo, tú que usas iPhone, que te den un otro sistema operativo. Un sistema operativo. Hasta ahí existe la resistencia al cambio, porque uno que está acostumbrado siempre a manejar un tema y a saber cómo hacer las cosas, en el momento de decirte, bueno, vamos a usar A, ahora usamos B, es como bien lo decís, ¿verdad? Entonces, pues por eso era mi pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Contratar a alguien que sepa? Posiblemente esa parte es más práctica, ¿no? Ahora, pero aquí es donde viene algo interesante. Y es algo en donde, en nuestra certificación de inteligencia de negocios, ¿quién participa? Personas que obviamente tienen conocimientos tecnológicos y demás. Y ahí es donde se enfrentan a una situación, cuando se les dice, ojo, cualquier proceso de incorporación tecnológica no requiere solo el uso de la tecnología, sino la gestión del talento de las personas. Entonces, usted puede ser muy tecnológico, pero también tiene que tener la habilidad y la capacidad para transmitir todo ese conocimiento a personas que tal vez no lo tienen. Y por eso es que hablamos que la digitalización no se trata solo de aplicar tecnología, se trata de cambiar también la mentalidad, la cultura de una empresa, en donde empezamos a transformar paso a paso. Y la mejor forma de que la gente rompa su resistencia al cambio es mostrar los beneficios que eso nuevo trae. Porque si solo le decimos, ya no utilice esto, sino utilice lo otro, es muy difícil. Pero si en cambio yo te digo, vamos a usar esto, porque te va a permitir hacer las cosas más rápido, equivocarte menos, estar más tranquilo, tener mejor calidad de vida dentro de tu trabajo, dar un mejor rendimiento, pues claramente cuando yo le digo eso a alguien, esa persona inmediatamente empieza por lo menos a tener esa percepción de que, bueno, probemos, ¿no? O sea, abre un poco su mentalidad. Sí, es bien complicado porque, por ejemplo, si vas a capacitar a tu colaborador que ya trae la experiencia de cómo funciona tu empresa, ¿verdad? En ese en ese conflicto de intereses, quien sale perdiendo es nuestra empresa. Claro, pero con eso que acaba de decir, creo que vale la pena también mencionar que el reto no solamente pasa con nuestros colaboradores, sino con el cliente mismo. Sí. Porque cuando yo aplico tecnología a un proceso, si es un proceso interno únicamente, sí, pero generalmente lo aplicamos también a procesos que tienen relación con nuestro cliente. Ejemplo, cuando hoy llegamos a una agencia bancaria y ahora hay una pantalla, por ejemplo, en donde yo como cliente tengo que oprimir y tomar un turno. Eso es aplicación tecnológica a un proceso, pero es un proceso que involucra al cliente. Y al cliente cuesta más capacitarlo y al cliente cuesta más. Ahí hay otro desafío porque necesito que el cliente se sienta bien utilizando eso. Y sé que al principio el cliente tal vez no le va a gustar mucho y tiene que acostumbrarse o no sabe cómo usarlo. Pero fíjate que ahí viene mira, yo creo que llegamos a caer en un excelente tema. Y número uno es que derivado de lo que estabas diciendo es que en el momento de digitalización de una empresa no solo estamos hablando de ordenamiento de papeles, ni interno, ni de personal, sino que también cómo educas, porque es importante, la palabra es esa, cómo educas a tu cliente.
Y, por ejemplo, hablemos de un reconocido restaurante a nivel mundial. De comida rápida. De comida rápida que produce deliciosas hamburguesas. Y que me encanta. Y que engordan y que tienen papas fritas. Ya sabemos cuál es. Pero bueno, como por ejemplo, nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en Guatemala, se puede, nota uno, ¿verdad? O en países de Centroamérica. No sé cómo está en Colombia, sí. Pero por ejemplo, uno estaba acostumbrado a llegar a la caja y ahora lo están como casi obligando, porque hay que decirlo que si ahí lo persuaden para esa toma del pedido automático en una máquina, ¿no? Pero ojo a esto, ¿verdad? Ojo, que es bien importante esto. Eso lo estamos viviendo en América Latina. En Estados Unidos ya es digital. Sí. El restaurante abrió el primer restaurante en los Estados Unidos donde no hay personas que hacen no hay ese contacto humano. El referido producto alimenticio. Así es. Entonces no hay contacto humano. Me imagino que al final a eso va a llegar también, ¿no? Estamos en ese proceso de educación del cliente justamente porque eso es lo que hacen, ¿no? Cuando pasemos aquí en la pantalla, lo que nos están haciendo es enseñándonos a cómo no necesitarlo a él en el futuro, a cómo no nos afecte que él se quede sin trabajo. Sí, y por ejemplo otra cosa que es bien importante, que por ejemplo si vas a este supermercado grande de Guatemala, que ha podido incluso implementar por ejemplo, que uno compra, uno pasa a la caja y uno escanea el producto y ahí lo paga y todo. Es parte de la digitalización. Exactamente, porque cuando hablamos de digitalizar es aplicar tecnología a procesos, y esos procesos pueden ser el servicio al cliente, la venta directa, la postventa, la parte financiera, o sea, así que al final es cualquier proceso, dependiendo por supuesto la industria donde estás, pues va a afectar más o menos, pero al final la digitalización es algo que nos rodea, que está en nuestra vida, que seguirá creciendo y que otra vez a nivel del concepto que lo estamos hablando, que es para luego hacer inteligencia de negocios, es una maravilla porque el hecho de que hagamos todo eso de forma tecnológica nos permite reunir información de forma organizada para luego procesarla, para luego convertir la data en información y la información en conocimiento a partir de la toma de decisiones con lo que vamos encontrando. Entonces imagínense cuán importante es aplicar bien en nuestra empresa procesos de digitalización. Y es ahí donde regresamos a nuestra famosa pregunta, es que, por ejemplo, si vamos a digitalizar nuestra empresa, no importa si es grande o es pequeña, sí necesitamos que un experto nos acompañe. Totalmente, eso es un punto fundamental. ¿Verdad? Y es algo que hemos hablado justamente con los alumnos de la certificación de inteligencia de negocios, ¿no? Porque muchos de ellos se están formando con nosotros justamente para trabajar como consultores, expertos en el tema, para poder llegar a una empresa y hacer un mapa de digitalización y decir, ok, ¿qué tenemos acá? ¿Qué sí tenemos digitalizado? ¿Qué no lo tenemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos unir las aristas? Y podemos asegurar que es una de las áreas de crecimiento laboral más fuertes desde ya. Y más ahora, y ojo que obviamente en la certificación también lo vemos, cuando a todo el proceso de digitalización se le está incorporando inteligencia artificial más que nunca. Entonces esto es meterle hormonas a esto, o sea, algo que ya era potente, que es la digitalización, ahora le metemos inteligencia artificial y esto no tiene límites. Ya se nos fue. Lo que pasa que yo pienso que es mi forma de pensar, cada quien puede pensar lo que quiera, pero yo creo que, por ejemplo, hubo un boom de inteligencia artificial. ¡Boom! Todos inteligencia artificial. Yo creo que ha bajado, ¿verdad? El pensar en inteligencia artificial o el que las personas consulten en inteligencia artificial debido a los múltiples errores que ha tenido esta. Claro. ¿Verdad? Porque la inteligencia artificial no puede decidir por ti.
¿verdad? Te puede Se puede dar sugerir opciones, sí, claro. pero no puede decir. Y es por qué. algo muy nuevo, de alguna forma, es algo muy nuevo. Y es algo que por sí solo no va a hacer que las cosas pasen, que eso es algo que tal vez muchas veces nuestro error es pensar que la inteligencia artificial por sí sola va a hacer las cosas. Y la inteligencia artificial hay que saberla administrar, hay que saberla organizar, hay que darle el trabajo y hay que hacerle un seguimiento e incorporar otro tipo de situaciones, ¿no? Uno de los ejemplos que se me ocurre en este momento, que lo hemos trabajado con algunos alumnos, es justamente el tema de servicio al cliente a través de sistemas digitalizados y automatizados que conocemos como los bots, ¿no? Los bots o software para atención al cliente nos han venido a dar un gran beneficio porque son autónomos en relación a que una vez programados funcionan, están siempre funcionando y captan la información del cliente. Ahora muchos de estos bots, al agregarle inteligencia artificial, se hicieron mucho más potentes y van más allá de lo que yo simplemente les he dejado. Pero a nivel de análisis de datos, ¿qué pasa? Que toda la información que el bot captura nos la pone ya directamente en un lugar en donde nosotros podamos empezar a hacer minería de datos, que es algo que alguna vez también ya hablamos aquí en el programa, empezar a hacer minería de datos para encontrar cosas que sean relevantes para mi empresa, tomar decisiones a partir de ello. Es que estamos hablando que hoy se estima, por ejemplo, que una plataforma como Facebook, ¿no? Y esto ya está dateado, es que una plataforma como Facebook conoce 50,000 cosas sobre cada usuario. O sea, tiene 50,000 data points de cada usuario. ¿Sabe 50,000 cosas sobre mí? Yo no sé 50,000 cosas sobre mí mismo. Hasta se te olvida. No sé 50,000 cosas sobre mí mismo, y Facebook sí lo sabe. Y lo que hace es, a partir de ese conocimiento, generar un sistema predictivo tan poderoso, tan fuerte, que es lo que hace que muchas veces sintamos que nos están escuchando. El famoso nos están escuchando, que no funciona tan así. Realmente es que el sistema predictivo, más o menos, sí nos están escuchando, quiero decir, pero no funciona de esa forma. Es que el sistema de Facebook predictivo es tan poderoso que realmente no necesita escucharnos de forma literal para saber lo que vamos a hacer un viernes en la noche, para saber en dónde, qué decisiones vamos a tomar. No. Sabe tantos puntos de data nuestros que puede predecir con una puntualidad enorme qué vamos a hacer hoy, hacia dónde vamos, qué comportamientos vamos a tener y por lo tanto qué productos son los más sensibles que posiblemente vamos a consumir. Sí, incluso por ejemplo eso que estás diciendo. Bueno, mira, de lo que estabas platicando, tengo como 50,000 preguntas que diría Facebook. No, que bueno, creo que debía haberlas escrito, pero bueno, mira, esto que está ahorita calentito, lo que vamos a platicar de Facebook, pues es importante cómo Facebook, por ejemplo, le mide a uno, sabe a qué restaurante estás yendo a comer, lo sabe. Y por ende, como sabe a qué restaurante vas, sabe qué tipo de comida es la que te gusta. Y predice que también te podría llegar a gustar tal otro y te lo muestra. Sí, te publicita algo parecido exacto. Y eso es bien, bien importante. Pero bueno, regresando un poco al tema de digitalización de la empresa. Es bien importante bueno, yo me quedé con la pregunta que es bien importante contratar a un experto, ¿verdad? Y este experto es el que nos va a dirigir a nuestra empresa hacia qué camino agarramos con base al tipo de tecnología que va a instalar. Que va a necesitar. Entonces ahí va mi pregunta. Como hay tanta tecnología, por ejemplo, yo no tengo el expertise, por ejemplo, para la digitalización. Y le hablaba a un amigo que es, por ejemplo, odontólogo, ¿verdad? Un odontólogo, o hablamos de un médico, o alguien que atiende personas. ¿Qué tipo de tecnología debería yo involucrar? O bueno, no nos vamos tan lejos, yo tengo mi empresita bien pequeñita que vende zapatos. ¿Qué tipo de tecnología tendría yo que utilizar? Aquí lo que generalmente se recomienda es empezar a dividir por procesos para encontrar la tecnología adecuada. Quiero decir, ¿qué procesos tiene esta empresita que vende zapatos? Por ejemplo, ¿son fabricantes? No somos fabricantes, somos distribuidores. Perfecto, entonces de entrada necesita un CRM
para llevar la base de datos de todos los clientes a los que le va a vender esos zapatos. Entonces, de entrada un CRM. Pero resulta que también por dónde atiende a sus clientes, ¿no? Los atiende por mensajería instantánea. Necesita un CRM para WhatsApp, por ejemplo, o para Messenger, que ya hay plataformas especialmente diseñadas para administrar las conversaciones. Eso es tecnología, porque ahora le permite que tal vez una sola persona atienda a todos, porque los tiene centralizados, porque los puede supervisar, ¿no? Entonces aquí a nivel de atención al cliente tiene una tecnología, a nivel de la administración de la base de datos tiene otra tecnología, a nivel de logística tiene otra tecnología, puede incorporar tecnología para hacer seguimiento o tracking de los pedidos que envía al interior del país, por ejemplo. Mira, fíjate, pedacito platicaste y ahí te van unas cuantas preguntas. Primero que todo, en esta tecnología está el famoso chatbot que estabas platicando de eso. Entonces, pero por ejemplo, a este chatbot nos topamos con un problema, y ese problema es que el chatbot hay que enseñarle, hay que instruirle y hay que capacitarlo. Así es. Es como tratar a un humano. Así es. Al chatbot hay que capacitarlo, hay que darle la información, hay que darle el histórico de la información para poderlo trabajar. Perfecto. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, bienvenidos nuevamente, nos quedamos con una pregunta poderosa, y es, ¿cómo capacito a mi chatbot, a mi asistente digital? Ese sería un asistente digital. Sí. Esa es una pregunta que me han hecho últimamente, porque hemos hablado del tema de los bots. ¿Cómo se le enseña a una máquina? Porque esto es lo que llamamos en tecnología aprendizaje automático. Okay. Yo le enseño a la máquina a hacer algo para que él después lo pueda hacer. Quiero decir, no le puedo decir a mi chatbot que me atienda a mis clientes mañana si yo no le he enseñado a él nada. ¿Cómo se le enseña a una máquina? Uno, con procesos de simulación, ¿vale? O sea, empiezo a tener ese tipo de conversaciones para que aprenda, pero sobre todo con data. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo utilizo hoy ChatGPT, que ya lo puedo hacer, con una herramienta de bot como Lambot. Alguna vez hablamos de eso en el programa. Lambot es un software como muchos para crear bots, ¿vale? Lambot, que permite hacer una integración con ChatGPT. O sea, para que todo el poder de ChatGPT se integre acá. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cómo lo educo? Le tengo que literalmente dar a él, por ejemplo, el historial de 1000 conversaciones que yo ya he tenido con el cliente. Literalmente. ¿Y qué hace la tecnología? Lee esas 1000 conversaciones y aprende de eso. En un ratito, él aprende de todas esas 1000 conversaciones que tuvo y él ahora ya sabe qué responder ante cada una de las situaciones que se vengan adelante. Pero fíjate, pues, ahí yo creo que es bien importante hacerle ver a los que nos están escuchando y nos están viendo, pues es importante hacerles ver que todo esto que estamos hablando quizás no te encaja o quizás no lo entiendes de qué estamos hablando. Pero es porque sí necesitas estar en la certificación de Business y porque esto hace parte de la vida de cada uno ya. O sea, esto está en los dispositivos que usamos, en los programas que vemos. Esto ya está en nuestro día a día, ¿no? Exacto, entonces cuando lo hablamos así, por ejemplo, con el tema de lo de la certificación, cuando yo empiezo a mostrar estos ejemplos, de hecho no lo hacemos ahí también, tenemos un curso que se llama Marketing y Tecnología, que justamente se da hoy, y con ellos hacemos un ejercicio en el último módulo, llevan ese curso Marketing y Tecnología, y hacemos un ejercicio con una herramienta en la que le enseñamos a nuestra computadora a reconocer partes de nuestro cuerpo o a reconocer signos. Entonces funciona así. ¿Cómo? A través de un software, en este caso usamos un software gratuito de Google, de inteligencia artificial, yo le enseño a la máquina por medio de mi cámara que esta es mi mano derecha, que esta es mi mano izquierda, que aquí estoy viendo hacia la derecha, que aquí estoy... Y después de hacerlo 5, 10 veces, yo ya puedo simplemente levantar mi mano derecha y la computadora me dice, esa es su mano derecha. O sea, yo le tengo que enseñar. Es como el famoso Face ID, ¿verdad? Exactamente. Que uno agarra un teléfono y tiene que enseñarle uno su cara, moverla. Entonces, pero a partir de ahí, la máquina aprende. Y no solo aprende, cada vez se hace más inteligente. Que ese es el tema del aprendizaje automático. Cada vez ChatGPT funciona mejor, porque cada vez más personas lo usan. Cada vez funciona mejor porque más personas lo usan. Fíjate, y lo que estás hablando, bueno, estamos hablando tanto, yo pienso que
que aquí nos están comentando ya acerca muchos comentarios, muchas preguntas, pero la verdad es que es tan amplio, pero Sí, es tan un tema amplio amplio, este amplio. tema que necesitamos 50 programas de radio más, 50 De podcasts. hecho, nosotros en el curso, esto lo trabajamos en un mes, 4 sesiones de 3 horas presenciales, 12 horas, es bastante, 12 horas en el face to face ahí, más horas de investigación que hacen los alumnos, y aún así siempre nos quedan temas que vamos dejando para luego, para investigar, porque es un tema muy amplio, y por eso es, y aquí viene otro tema, mucha gente, mucha de esta información está en internet. Pero el problema es que cuando empiezas simplemente a investigarlo, vas tomando un poquito acá, un poquito allá, un poquito, te cuesta organizar la información. Entonces también un proceso académico acá es importante por eso. Ejemplo nosotros, curso de digitalización de las empresas, módulo 1 o clase número 1, ¿qué es la digitalización? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué incorporarla? ¿A cómo hacer una auditoría de digitalización? Si uno necesita Entonces, una guía, ya guía. sé que eso es lo primero. Segundo, evaluemos tecnología. Entonces evaluemos que hay software para el tema logístico, que hay software para las ventas, que hay software para los recursos humanos, que hay software para finanzas, que hay software o sistemas que automatizan todas esas cosas para que se hagan El famoso de forma ERP. El ERP es también un tipo de administrador de recursos, pero hay herramientas que automatizan, o sea que unen todas las tecnologías que una empresa tiene y las ponen en un solo lugar. Entonces cuando lo vamos llevando así, pues claro, el profesional le es mucho más fácil poderlo ejecutar porque lo está viendo. Entonces ese es el beneficio también de hacerlo de una forma estructurada. Esto es muy amplio. Ya estamos preparando también un curso de inteligencia artificial justamente por eso, porque la gente escucha un programa de estos y entonces ¿qué hace? Bueno, quiero probar inteligencia artificial, pero ¿por dónde empieza? Hoy tenemos inteligencia artificial para redes sociales, inteligencia artificial para hacer imágenes, para bots, para hacer webs, para hacer logos, para hacer marcas, para hacer cursos, para todo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo entiendo? Y para eso es que sirve también la formación académica. No, y es bien importante porque, por ejemplo, lo decías muy bien y me encantó la manera en la que decís, y es que lo que pasa es que la formación académica que se brinda en NBS lo agarran a uno de las manos desde el inicio hasta que uno empieza a caminar, y ya lo dejan a uno caminando en el tema que estamos platicando. Es por eso Así que es. las certificaciones de alguna manera a nivel internacional han permitido atraer la atención de tantas personas, derivado de esto, que es bien, bien importante, el cómo agarramos de la mano a una persona desde el inicio hasta el final. Y definitivamente así se trabajan los negocios. Uno de los objetivos importantes es que el estudiante con nosotros prueba con nuestros casos de la vida real, y no con su empresa. Así es. O sea, se permite hacer así como una incubadora aquí dentro de la empresa, una Así incubadora. es. Y la de prueba de negocio. error ya no la tiene que hacer en su empresa, Ya no le cuesta. sino la hace dentro de un entorno controlado, dentro de un entorno seguro, además. Como un experto. Porque dentro de un entorno seguro, que son las aulas internacionales, el alumno puede decir, bueno, ¿y qué pasaría si hago tal cosa? Entonces podemos validar la idea, no solo el catedrático, sino que tiene expertos de varios países en ese mismo momento que le ayudan a validar su idea, y obviamente el riesgo disminuye cuando lo intente hacer ya directamente en su empresa. Sí, es que y depende mucho de los mercados en los que trabajamos, ¿verdad? Porque por ejemplo, Totalmente. Por ejemplo, yo me he dado cuenta a nivel latinoamericano, por ejemplo, si tú vendes productos, por ejemplo, si estos productos los quieres vender en Centroamérica, en América del Sur, por ejemplo, nos damos cuenta que, por ejemplo, el Facebook aquí o este tipo de aplicaciones se utilizan mucho en Guatemala. Sin embargo, si queremos ir a Costa Rica, Panamá, América del Sur, pues se utiliza mucho Mercado Libre, que es totalmente Así diferente. Cuando aquí en Guatemala, si yo les hablo mercadolibre.com, Sí, no es conocido. O sea, no es conocido, entonces... Y eso nos ha servido mucho, ¿sabes? Porque en este momento estamos dando el programa de marketing digital, ¿no? Y ahí tenemos un alumno que está en Colombia, tenemos un alumno que está en Panamá, un alumno que está en Costa Rica, Honduras, Salvador, México, Guatemala.
Entonces nos permitimos este tipo de situaciones. Entonces nos permitimos conocer, porque a veces nos quedamos con lo local, como que con lo que es la realidad. Lo que usan todos. Y no necesariamente, tal vez es la realidad para nuestro país, pero capaz y no. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer negocios en Sudamérica, por ejemplo? Y resulta que en Sudamérica la plataforma líder es otra. Claro. Por ejemplo, para todo el tema de los domicilios, es otra, no es la misma de acá. Funciona bajo otro parámetro. Hay leyes diferentes, Exacto. Tienen leyes de comercio electrónico diferentes, tienen regulaciones. Y entonces, tener estos espacios en donde hay personas de varios países aportando, se convierte en un crecimiento absoluto. Entonces, pues más allá de todo lo que estamos hablando, siempre les recomendamos ocuparse en su proceso de formación en este tipo de situaciones. Ahora, es verdad que la digitalización, y dimos varios ejemplos, pues ponen en riesgo muchas de las tareas que hoy desarrollan las personas, pero al mismo tiempo abren la posibilidad para muchas otras plazas de trabajo que funcionan en estas áreas. Fíjate que es bien importante, esta pregunta se me hace a mí muy, muy acertada, y ahorita me lo está preguntando Rodrigo Duarte, y dice: ¿cuáles son los beneficios que esperas obtener con la digitalización? Los beneficios acá, miren que esto es bien interesante, porque generalmente el beneficio depende de quién lo vea, ¿no? Aunque claro, un proyecto de digitalización tiene ya establecidos sus objetivos. Pero por ejemplo, a nivel directivo o a nivel financiero, uno de los beneficios que buscan claramente es la optimización de recursos. Pero por supuesto, o sea, queremos optimizar recursos, etcétera. dejar de gastar en cosas que ya no hacen mucho sentido y optimizar. Ahora, desde el punto de vista del liderazgo de un equipo, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas. Que las personas ya no tengan que hacer tareas repetitivas, que las pueda hacer una computadora, y que en vez de eso se concentren en hacer el core de negocio que ellos tienen. Entonces, los beneficios son múltiples, pero ¿qué se busca acá? Se busca optimización de recursos, se busca capacidad de respuesta, que eso es vital para las empresas, o sea, la capacidad de decir, tomemos una decisión mañana porque aquí está pasando algo que hay que reaccionar. Y aparte que la digitalización te da un buen parámetro, que no va en este curso, pues no estamos hablando de eso, pero te puede incluso establecer hasta un tablero de control, un dashboard. Totalmente. Para tomar supervisión, control, toma de decisiones, rápido. nos permite la expansión. O sea, hoy por ejemplo que estamos haciendo esto, nos ven personas desde cualquier parte del mundo gracias a la tecnología, y que en algún momento, de hecho nosotros que hemos hecho esto tantos años, pues teníamos aquí al frente 50, 60 personas escuchando una conversación de estas, y hoy tenemos miles en diversas partes del mundo gracias a la tecnología. Entonces son muchos beneficios que nos podemos plantear como empresa en el momento de un proceso de digitalización. Fíjate que, bueno, ahorita lo que estábamos platicando, la digitalización puede ser, el mayor factor que la digitalización le puede hacer a la empresa es beneficiarse. Sí, sí. Pero hay un pequeño temita que quizás no va a dar espacio para este programa, y es el tema legal, ¿verdad? Cuando hablamos del tema legal es que, por ejemplo, si yo contrato a una persona para que trabaje en mi empresa, esta persona me tiene que firmar un contrato, ¿verdad? Que es de papel. Tiene que ser de papel porque en algún momento o él me demanda o yo lo demando, ¿verdad? Es convenio entre las partes, ¿verdad? De la misma manera, cuando yo en mi empresa vengo y acuerdo con un cliente que yo le voy a prestar un servicio, hay que firmar un contrato, porque él tiene que respetar en pagarme y yo en prestarle el servicio a él, ¿verdad? Pero tiene que ser todo documentado. ¿Por qué razón? Porque la única manera en la que yo puedo denunciar a una persona es con pruebas, ¿verdad? Entonces, aquí la digitalización, para eso te lo voy a dejar en otro programa, ¿verdad? Claro, pero sí podríamos decir que ese es un punto que en muchos lugares del mundo ya se ha superado, gracias justamente a más tecnología, a través de las firmas digitales, a través de los software de validación de identidad, pero que eso es algo que sí le hace falta mucho crecer en ese sentido. Yo me recuerdo que tú te especializaste en eso, blockchain también. Así es, blockchain es una de las tecnologías que se ha utilizado para validar ese tipo de situaciones. Hay muchos temas que quedarán para próximas ocasiones, pero que sí decir que todo aquello que vemos como un obstáculo hoy, tarde que temprano va a terminar siendo desarrollada la tecnología suficiente para
para poder avanzar, y eso lo hemos visto no solo en el mundo de los negocios, en la biología, en la exploración espacial, en el desarrollo de software, en todas las áreas hemos visto que al final todo es cuestión de tiempo. Ok, perfecto. Bueno, ya para terminar, vamos a terminar con la última pregunta. Hay 1000 de preguntas, ¿verdad? Pero nos pregunta Carlos Castillo, ¿cómo puedes fomentar una cultura en tu equipo? Ese es uno de los retos más fuertes, y otra vez, todo esto nace a partir de que vemos el impacto positivo que esto tiene para nosotros. Cuando yo, antes de instaurar algo, muestro beneficios, muestro lo que nos va a generar como empresa y como personas, es mucho más sencillo. Cuando acompaño, cuando la tecnología es acompañada de formación, capacitación, de un proceso de adaptación, las personas poco a poco van a ir desarrollando esa cultura. No es cambio de hoy para mañana y eso es lo que hay, sino acompañamiento, formación, entrenamiento constante y sobre todo ese acompañamiento en el uso de la tecnología. Buenísimo, pues mira, la verdad es que es un tema muy importante y definitivamente que es importante para ti el poder entrarte en este mundo de la digitalización de empresa, porque yo creo que es un tema donde la empresa debe de estar. Así es. Tiene que estar, y financieramente pues ya platicamos todo eso, y así es que, y aparte que nuestra empresa no se puede quedar atrás, el mundo está cambiando todo y el pronóstico es que vamos a ser digitales, entonces... Sí, el futuro es ahora, así como el cuento. Así es. Pues bueno, Eder, para mí ha sido un gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias, nos vemos en otro programa. Gracias. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.